¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga mucho. Vamos a meditar en una porción de la palabra de Dios y vamos a hablar de un rey, el rey Josafat. Su historia la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y cuando hablamos de reyes, fundamentalmente hablamos de alguien que toma decisiones, que permanentemente toma decisiones y sus decisiones afectan directamente al pueblo del cual reinan. De alguna manera, salvando las distancias, nosotros también tomamos decisiones en nuestra vida. Dios nos dio una vida a la cual somos responsables en direccionarla. Y tenemos que saber cómo gobernarla. Tenemos que saber qué camino elegir. Dios nos dio a algunos de nosotros la posibilidad de formar un matrimonio, un hogar, y junto a nuestra pareja, nuestro cónyuge, tenemos que saber dónde direccionar nuestro matrimonio. Y si Dios encima nos dio la posibilidad de tener hijos, bueno, nos va a pasar lo mismo que le pasaba a estos reyes. Toda decisión que ellos tomaban afectaba al pueblo que reinaban. Bueno, toda decisión que nosotros tomemos en nuestro matrimonio, cómo lo vamos a direccionar, qué camino vamos a elegir, para dónde vamos a ir, va a afectar directamente a nuestros hijos. Cuando hablamos de Josafat, cuando terminó su reinado, Dios tuvo una opinión acerca de él. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Jehová le gustó, a Dios le gustó cómo reinó Josafat. Fundamentalmente porque él buscó llevar al pueblo al camino de la voluntad de Dios. Y fue una bendición él en todo ese tiempo. Ahora, en el contexto de los reyes, nosotros tenemos que saber que la mayoría de los reyes no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Muy por el contrario, ellos rechazaron a Dios, rechazaron sus leyes y se inclinaron su corazón a los reyes de las otras naciones y pecaron contra Dios. Y llevaron al pueblo a pecar contra Dios, profanaron el templo y tuvieron derrota. Porque ese camino les llevó a ser esclavos de aquellas naciones a las cuales ellos seguían sus mismos dioses. Pero esos poquitos reyes que nombra la Biblia, que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, tuvieron triunfo, victoria, Dios les bendijo mucho. Y este fue el caso de Josafat. Josafat era un hombre que tomaba decisiones y fundamentalmente tomó dos decisiones y afectó al pueblo, pero afectó de manera de bendición. Sus decisiones bendijeron al pueblo. Y dentro de las tantas decisiones que él tomó, hay dos fundamentales. La primera decisión que él tomó, él buscó en su propia vida, caminar en el temor de Dios, caminar en el temor de Jehová. Él sabía que a la hora de gobernar, él iba a llevar al pueblo por ese camino. Dice el versículo 4 del capítulo 19, que su deseo era conducir al pueblo de Dios en los caminos de Jehová. Y su deseo era grande, y su deseo no era para él solo, para toda la nación. Él buscó desde Berseba hasta Efraín, hasta el monte de Efraín, de punta a punta, desde el sur hasta el norte y del norte hasta el sur. Él buscó que todo el pueblo, los artesanos, los comerciantes, la gente del campo, el ejército, las autoridades, las familias, caminaran según la palabra de Dios, vivieran según lo que dice la palabra de Dios. Y en este objetivo que él tenía en su corazón, que primero lo tenía él en su propia vida, pero después lo manifestó en sus decisiones a la hora de ser rey, dice que él estableció jueces, sacerdotes, levitas y padres de familia. Y dice que lo puso en diferentes ciudades. ¿Para qué? Para que ellos juzgaran y resolvieran todos los temas del pueblo según lo que está escrito. Y él les dijo a estos jueces, a estos sacerdotes y a estos levitas, a estos padres de familia, que haciendo así el pueblo no iba a pecar. Y si el pueblo no pecaba, Dios iba a estar con ellos. Y me encanta la expresión que él tiene hacia los jueces, porque en un momento él los reúne y les dice, en el versículo 9, y les mandó diciendo: vosotros procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Josafat les explica a los jueces, a los sacerdotes, a los levitas y a los padres de familia cómo es la cosa. Dice, ustedes se tienen que presentar con un corazón que tema a Jehová. Ustedes se tienen que presentar con un corazón que busca la verdad. Y ustedes se tienen que presentar con un corazón íntegro. Si ustedes quieren que el pueblo y resolver los problemas del pueblo según lo que está escrito, según la palabra de Dios, ustedes mismos tienen que vivir así. Porque esto es lo que le pasaba a Josafat. Él en su corazón
buscaba caminar en los caminos de Dios. Por eso llevó al pueblo a esa instancia. Y les dice, ustedes que van a tomar esta tarea, primeramente ustedes tienen que vivir así. Josafat no quería ningún tipo de hipocresía. No quería gente que dijera lo que hay que hacer, pero no lo hagan. No quería esa hipocresía. Quería una verdadera búsqueda de obediencia a Dios. Una verdadera búsqueda de querer cumplir y obedecer la palabra de Dios. Y en ese esfuerzo que él tuvo, porque la Biblia dice en el versículo 11 que ellos se esforzaron, en ese esfuerzo, lo increíble, mis hermanos, es que lo estaba logrando. Es que lo estaba logrando. Estaba logrando que el pueblo resolviera todos sus asuntos según la voluntad de Dios. Él estaba logrando que estos jueces, que estos sacerdotes, estos levitas y estos padres de familia, ellos mismos se presentaran delante de Dios con temor de Dios, con la verdad de la palabra de Dios y con un corazón íntegro. Y Josafat sabía que, como dice ahí en Proverbios, que el temor de Dios aparta al hombre del mal. Así dice Proverbios. Con temor de Dios el hombre se aparta del mal. Sabía que haciendo así el pueblo no iba a pecar. Y mis hermanos, cuando hablamos de temor de Dios, claro, la frase temor de Dios es muy abstracta. Uno tendría que poner en concreto qué es temer a Dios, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es? Los hechos, ¿no? Porque hablamos del temor de Dios, pero concretamente, ¿qué es temor a Dios? Temor a Dios es esto. Es lo que hizo Josafat. Es buscar, con toda sinceridad, buscar obedecer a Dios en nuestras decisiones. A la hora de tomar una decisión, hacerlo como Dios quiere. Esto es temor de Dios. Por eso en el Salmo 19, cuando Dios habla de su ley y la describe, la ley de Jehová es esto, la ley de Jehová es esto, en un momento Dios no dice la ley de Jehová, Dios dice el temor de Dios. Y en vez de decir la ley de Dios, dice el temor de Jehová, dice que es limpio y permanece para siempre. Y uno dice, no, pero la palabra de Dios es limpia y permanece para siempre. Claro, porque la palabra de Dios es el temor a Jehová. El temor a Jehová es la palabra de Dios. Y Josafat sabía esto, sabía que la prioridad en su reinado, era caminar en el temor de Jehová, caminar en la palabra de Dios. Ahora eso, mis hermanos, iba a llevar tiempo, esfuerzo, claro que sí. Él, como dice Jesucristo, el pámpano para producir fructífero tiene que estar al lado de la vid y recibir de la vid. Él quería, Josafat, una nación fructífera, en Cristo, en Dios. Pero para eso tenía que estar al lado de la vid. Y pasar tiempo con la vid. Pasar tiempo hasta que salga este fruto, esta bendición. De tener un pueblo que camina según la voluntad de Dios. Que tener un pueblo que se aleja del pecado. Porque la palabra de Dios, el temor de Dios es limpio. Y esta es la gran decisión que toma. Una de las grandes decisiones. La primera decisión que toma Josafat, en el cual lleva al pueblo de Dios a la bendición. Imagínense, ¿no? Después de tantos reyes que hicieron un desastre, ¿no? Que se alejaron de Dios, viene uno que quiere, no solamente él, sino que todo el pueblo busque a Dios. ¿Cómo Dios no lo iba a respaldar? ¿Cómo Dios no iba a bendecir? Y lo estaba logrando. Por la gracia de Dios estaba logrando que todo el pueblo caminara según la voluntad de Dios. Josafat va a tomar una segunda decisión. Y cuando termina el capítulo 19, el capítulo 20, comienza así el capítulo 20. Dice que pasadas estas cosas, esta organización y esta manera de llevar adelante el pueblo, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y aconteció que algunos le dijeron y le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están Jasón de Tamar, que es Ben-Gadí. La peor noticia que le pueden dar a un rey es que le digan que lo van a invadir. Esa noticia no la quiere escuchar ningún rey, ni en sus sueños lo quieren escuchar. Pero a Josafat le están dando la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Te vienen a invadir, vienen a matarte, nos vienen a matar. Y dice que se juntaron los de Amón, los de Moab y los otros amonitas, naciones que están del otro lado del río, pero ya estaban en Engadí, ya habían pasado el río, ya estaban ahí nomás, estaban al este.
ahí nomás. Y le dieron esta noticia, esta mala noticia. Y dice el versículo 3 que Josafat tuvo temor. Claro que sí, porque sabía que la nación enemiga era más poderosa que él. Y es allí, mis hermanos, que toma la segunda decisión más importante. Dice el texto que él se humilló y tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahí toma la segunda decisión Josafat. Él se humilla. Y él no solamente él se humilla, dice que pregona ayuno a todos. Y llamó a todo el pueblo. En uno de los versículos dice que llamó a las mujeres y a sus niños y a sus hijos también, a todos, a tener oración, a humillarse delante de Dios, a ayunar y a clamar a Dios. Josafat tuvo la sabiduría de saber colocar las cosas en su justo lugar. Él puso al enemigo en el lugar correcto. Él lo puso arriba de él. Él sabía que el enemigo no era un par, que el enemigo era más poderoso que él, que iba a enfrentar a un enemigo sumamente más poderoso y que el enemigo tenía todo el poder para aniquilarlo a él y a todo su pueblo. Entonces él puso al enemigo en su lugar, arriba de él. Él no fue un imprudente que dijo a este lo voy a matar porque yo tengo más poder. No, no, no. Él sabía que el enemigo estaba encima de él. Pero él tuvo la sabiduría de poner a Dios en su lugar. Y a Dios lo puso en el lugar correcto, mis hermanos. Porque dice la Escritura que sobre un alto reina uno más alto. Pero la decisión más importante que él toma es donde él se ubica en todo esto. Y si el enemigo estaba arriba, y si Dios estaba arriba del enemigo, él se pone en el lugar correcto, que es ponerse abajo. Él se humilla, mis hermanos. Él se humilla y sabe, porque conoce a Dios, porque él estuvo buscando con su pueblo caminar en los caminos de Dios. Y él sabe que si él se humilla, Dios va a derrotar al enemigo y va a poner a su enemigo bajo sus pies. Él conocía a Dios. Por eso a partir del versículo 6, él empieza a orar. ¿Y qué le dice a Dios? Dios le dice, tú tienes el dominio sobre todas las naciones. Señor, tú tienes el dominio sobre todas las naciones, inclusive sobre esta, pero nosotros no. Tú tienes el dominio, pero nosotros no. Josafat le dice, Dios, tú tienes la fuerza y el poder para aniquilar a todas las naciones. Nadie se puede resistir ante tu fuerza y ante tu poder, pero nosotros no lo tenemos. Tú lo tienes. Y dice, Josafat dice, tú hiciste un pacto con Abraham en que ibas a sacar a todos los enemigos y nos ibas a dar la tierra prometida. Y nos enseñaste a clamar así cuando tengamos este tipo de problemas. Pero Josafat tiene una decisión enorme y una expresión increíble en el versículo 12. Se lo voy a leer. Dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? ¿No vas a obrar tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y el versículo 13 dice que toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Josafat reunió a todos y ahí expresa su gran humillación. Señor, nosotros no podemos contra esto. No podemos y no sabemos. Lo único que podemos hacer es mirarte y esperar que vos nos ayudes. Dice la Biblia en un texto ahí en 2 Crónicas capítulo 7, dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, yo oiré desde los cielos, los voy a oír. Dice que entonces los va a oír y va a perdonar nuestros pecados y sanaré la tierra. Así dice Dios. Ante tal humillación de Josafat y de todo el pueblo, Dios respondió. En el versículo 14 dice que Dios respondió y le dijo, no teman, no teman. Dios apareció y le dijo, no teman, la batalla es mía, esta guerra es mía.
no tengan miedo. Y ahí está aquella frase, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Esta palabra de Dios, esta manifestación de Dios, trajo paz a Josafat, trajo paz a todo el pueblo. Ellos estaban con miedo, con temor, pero la presencia manifiesta de Dios trajo paz a todo este pueblo. De tal manera que dice la Biblia que Josafat y todo el pueblo se postró en tierra y empezaron a clamar a Dios y a cantarle a Dios con grande fuerza. Con mucha fuerza empezaron a cantar a Dios. Y Dios, estando ahí con ellos, recibió esa alabanza, recibió esa adoración, porque no venían de labios solamente, eran corazones que con toda honestidad buscaban obedecer. Era una alabanza de corazones que realmente querían caminar en el temor de Dios. No eran solamente labios que cantaban, eran corazones que querían hacer la voluntad de Dios. No eran corazones altivos en un culto semanal. Eran corazones verdaderamente humillados, necesitados de Dios, pero completamente agradecidos de una salvación tan grande. Y empezaron a cantar y a clamar con gran voz, con voz alta, dice el texto. Dice que al día siguiente se levantó Josafat y todo el pueblo. Y Josafat tiene una expresión de fe increíble. Se las voy a leer. Versículo 20 dice, Josafat le dice, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando el ejército del pueblo de Judá empezó a ir al campo de batalla, Josafat tiene esta expresión, creed en Dios y estarán seguros, crean en los profetas y van a ser prósperos. Y mientras iba el ejército, imagínense esta escena, una escena increíble, porque ellos estaban, al día anterior estaban todas las mujeres, los niños, todo el pueblo humillados, clamando, y aparece Dios diciéndole que no tengan miedo. Y a la mañana está yendo el ejército al campo de batalla. Josafat tiene esta expresión, pero dice que Josafat se puso de acuerdo con la gente del pueblo y puso cantores y los vistió de ornamento y empezaron a cantar. Y esta escena es fundamental. Es fundamental. ¿Y qué decían en ese cántico? Mientras iba el ejército yéndose, hay un cántico. Y ese cántico dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Y por qué es importante esto? Porque dice Dios que en el momento que el pueblo empezó a cantar, Dios confundió al enemigo, confundió al otro ejército. Dice que el otro ejército iba a tener una emboscada. ¿Qué es una emboscada? Una emboscada es rodear, una estrategia para rodear al ejército con que vas a pelear, de tal manera que no tenga escapatoria. Es decir, el deseo del enemigo era rodearlo y aniquilarlos. En otras batallas de frente, cuando el ejército que estaba perdiendo hace la retirada, se van y muchos se salvan. Pero la estrategia de este pueblo de Moab y de Amós era rodearlos y aniquilarlos, no querían que se escaparan. Y dice Dios que en el momento que empezaron a cantar, cuando el ejército iba yendo al campo de batalla, y en el momento de este cántico, Dios confundió al otro ejército, porque dice que las emboscadas activaron, pero no había ningún pueblo, ningún ejército de Judá, se mataron entre ellos. Cuando llegó el ejército, vieron este panorama. En ese valle vieron a todo el ejército enemigo muerto. Pero dice que cuando iban sacando los cadáveres, corriéndolos, dice que había muchas cosas preciosas, un botín enorme, muchas riquezas. Tuvieron 3 días para trasladar todas las riquezas del pueblo enemigo hacia Jerusalén. Y en el 4.º día, dice que Josafat miró el valle y le puso el valle de Beraca. Claro, en ese valle donde se suponía que iba a haber una guerra y donde se suponía que el ejército de Judá iba a ser aniquilado, porque el enemigo tenía más fuerza, porque el enemigo tenía una estrategia mortal. Y eso era el principio de males, porque de ahí era invadir todo Judea. Donde se suponía que iba a pasar eso, Dios transformó ese valle de muerte en el valle de Beraca. Beraca significa bendición.
el valle de la bendición. Así Dios transformó aquel lugar de mortandad en lugar de bendición. Mis hermanos, dos decisiones que tomó este rey. Dos decisiones que llevó a este pueblo a un tiempo de bendición. ¿Cuál fue la primera decisión? Buscó caminar en el temor de Jehová. Buscó honestamente querer, no solamente él, todo el pueblo, vivir conforme a lo que está escrito. Buscar obedecerle, dejar de pecar y empezar a hacer la voluntad de Dios. Con honestidad, con esfuerzo, más bien. Se esforzaron mucho. Con dificultades, por supuesto, pero ese era el camino. Y la segunda decisión fue humillarse, orar a Dios y buscar que Dios intervenga en todo asunto. Dios tiene que hacerse presente, porque no podemos, porque el enemigo es más fuerte que nosotros, porque vamos a ser vencidos, porque no tenemos la fuerza, porque Él domina, porque Él tiene el poder, porque Él hizo el pacto con Abraham y porque nosotros somos necesitados. Mis hermanos, ¿qué hará con nosotros si hacemos como este pueblo? Juntamos a nuestras familias, a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros padres, y vamos al lugar de la oración. Y vamos al lugar de la oración para humillarnos, para decirle a Dios que nosotros no podemos con este enemigo, que no podemos ni con nuestro pecado, pero Él sí puede, que nos ayude a tener victoria sobre los males de este mundo, sobre los males propios. ¿Qué hará Dios con un pueblo que toma esta decisión de ir todos al lugar de la oración y a humillarnos y a reconocer que Él sí puede? ¿Qué hará Dios con nosotros si vamos al lugar de la meditación, de la enseñanza de la palabra de Dios? A buscar obedecerle con sencillez, obviamente con imperfección, pero buscar obedecerle, buscar tratar de pecar menos, tratar de obedecerle, de santificarnos. Dice que el temor de Dios es limpio, nos santifica. ¿Qué hará Dios con un pueblo que hace esto? ¿Qué hará Dios con nosotros si tomamos esta decisión? ¿Qué hará Dios con un pueblo que busca alabarle, glorificarle, adorarle? Que se juntan todos para cantarle a Él, para honrarlo, para agradecerle una salvación tan grande. Bueno, mis hermanos, lo que hará va a ser esto. Vamos a vivir un valle de bendición. Pero tengo otra pregunta, mis hermanos. ¿Qué hará Dios con un pueblo que rechace todo esto? ¿Qué hará un pueblo que cierre su corazón y no quiera nada de esto? Porque la realidad, mis hermanos, que en el contexto de los reyes la mayoría hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Está bien, pero fueron los reyes ellos, vivieron su momento, pero hoy nos toca reinar a nosotros. Por eso, mis hermanos, a la hora de que Dios tenga que cerrar el libro de nuestras vidas y tenga que escribir, pueda Él decir: Iglesia del Buen Pastor, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Me gustó cómo reinaron. Fueron una bendición para el pueblo de Dios. Que así sea, hermanos.